Segundo, el apoyo de Francia fue también muy singular. Napoleón III, que sí era un hombre bastante listo, lo hizo firmar un tratado por el cual parecía que Francia apoyaría firmemente la intervención del imperio con tropas, pero en el cual sencillamente se decía a Maximiliano que sí, que podía tener las tropas francesas todo el tiempo que quisiese, siempre y cuando el erario mexicano las pagase. Y este firmó, caray. Nunca se fijó y nunca supo, como veremos enseguida, cuáles eran los ingresos de la hacienda mexicana. Y decía eso sí, claro, que si el gobierno mexicano no podía pagar, podía pasar dos cosas. La primera, muy sencilla, el gobierno francés podía asumir el pago de los soldados siempre y cuando el gobierno mexicano cediera a perpetuidad a Francia el territorio de Sonora. Y si no, pues los soldados mexicanos, los soldados franceses se retirarían inmediatamente. Y Maximiliano firmó. Cuenta que cuando Napoleón se enteró de que había firmado, dijo: acá, yo sé si de plano, que en francés le decía, no es una chiduc, es una chiduc, o sea, un achitonto, no vale una chiduc. El propio Napoleón III. Y el tercer requisito que había puesto Maximiliano para venir a México, el de que tuviese el permiso de su hermano imperial Francisco José, se resolvió mediante un documento llamado el Pacto de Familia, que firmaron Francisco José y Maximiliano, por el cual el emperador de Austria despojó a su hermano menor de todos los títulos, privilegios y derechos sucesorios en la Casa de Austria. Maximiliano se encerró a llorar toda una noche porque no quería firmar. Y hoy sabemos, porque se publicó esa parte de la correspondencia de Carlota, que Carlota fue la que dijo: mira, aquí firmas, y se acabó el llanquito, y firmó. Y salió para México. Pero no sin antes, y eso es muy importante que lo destaquemos, no sin antes de enseñar el cobre, porque Maximiliano es un personaje muy singular. ¿Por qué viene a México finalmente? Mi hipótesis, que creo que se demostrará a continuación, es porque quería salir de pobre. Miramar le había costado mucho dinero, 1 millón de francos, 1 millón de florines, perdón, 3 millones de francos. Y nunca tuvo para construirlo. Fue lo que le sacó al suegro como dote para casarse con Carlota. Pero cuando lo acaba de construir no tenía un centavo y lo tuvo que hipotecar. Pues Miramar estaba hipotecado y él no tenía para pagar la hipoteca. Su sueldo de archiduque era realmente muy corto, bien para vivir en la corte, pero no para vivir igual quería con su propio palacio a las orillas del Adriático, porque es un lugar maravilloso, eso sí, pero que debe haber costado una fortuna su mantenimiento. Entonces, su primera medida de gobierno es francamente reveladora de lo que sería su propio carácter, de lo que son sus metas personales y de lo que es su ligereza para la vida. Inmediatamente su primer decreto, estando aún en Miramar, cuando lo acaba de aceptar la Corona de México, es fijarse su sueldo. Lo primero, ¿no? Nada más. Chavos, está viendo el sonido, se me corta. Fue muy generoso consigo mismo y se autoadjudicó un sueldo anual de 1,5 millones de pesos. ¿De qué tiempo? Es mucho o poco. Una comparación muy sencilla. La reina Victoria de Inglaterra, en una asignación que le daba el Parlamento conocida por los monarcas británicos, tenía como recurso anual dado por el Parlamento 1.800.000 pesos en su equivalente. O sea que Maximiliano se quedó nada más 300.000 pesos abajo de Victoria, más o menos, ¿no? El presidente Juárez ganó ese año, si se lo pudo cobrar, 36.000 pesos en todo el año, con un sueldo mensual de 3.000 pesos al mes. Es la diferencia, ¿no? Más o menos. Entonces, una visión tremenda, ¿no? Pero bueno, no bastaba con eso, también era importante que Carlota tuviese
importante que Carlota tuviese también recursos. Y se le ocurrió asignarle también un sueldo a la emperatriz. Nada más de 200,000 pesos al año. Otra vez la pregunta es: ¿mucho es poco? El príncipe Alberto, el consorte de la reina Victoria, tenía asignado por el Parlamento británico 250,000 pesos al año. O sea, Carlota un poquito más abajo que Alberto, ¿no? ¿Cuánto ganaba doña Margarita como primera dama? Pues nada. Entonces, bueno, esto da una idea de cuál es el espíritu con el que viene Maximiliano a México. Total, viene a México y pasan cosas bien interesantes, porque me gustaría platicar toda la historia porque lleva 4 sesiones. Cuando se embarca en Veracruz, sucede algo verdaderamente peculiar. Para empezar, casi no hay nadie siguiendo, nomás unos cuantos soldados, los pilotes y perros. La gente que pudieron ocultar porque llegó antes. Se adelantó el barco, lo esperaban hasta el día siguiente, llegó antes y ya los quería caer en el barco, con toda razón. Y da un discurso que es francamente asombroso. Les dice algo así como que mexicanos ya vienen, ustedes me habían llamado y estoy aquí. Pero anuncia esto: lo primero que hay es poner al imperio bajo instituciones sabiamente liberales. Y lo trajeron los conservadores. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la verdad es que los conservadores no sabían quién era Maximiliano, votaron por ahí porque lo había señalado así Napoleón III, pero jamás se habían puesto a pensar o indagar cómo pensaba ese hombre, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus ambiciones políticas, qué pretendía hacer de su imperio. Nadie lo pensó jamás, no se había dado cuenta que era un liberal y masón patón. Y esto pues hace que entre una crisis tremenda a los conservadores que lo habían traído. Crisis que se va, por supuesto, a iniciar con esta misión en su discurso público que aparecerá publicado en todas partes y pegarán panfletos en todas las ciudades, donde el emperador avisa que va a poner al imperio bajo instituciones sabiamente liberales. Pero los conservadores están verdaderamente espantados. Para colmo, cuando forma su gabinete, lo forma con liberales que se quedaron y que no quisieron seguir a Juárez porque estaban peleados con él o porque ya no querían salir de la Ciudad de México, porque estaban cansados, porque haya sido. Había liberales que se quedaron. Y estos liberales aceptaron ser parte del gabinete del emperador. Algunos de ellos, como Pedro Escudero y Chávarri, habían sido constituyente del 57, amigo de Juárez, era el ministro de Maximiliano ahora. Y los conservadores, pues en sus casas. Segundo, Miramón y Márquez, los grandes generales del Partido Conservador que regresan, los corre del país, los exilian. Y lo primero que hace es anunciar públicamente que su mayor deseo va a ser entrevistarse con Juárez para ofrecerle que sea su primer ministro o al menos su presidente del Tribunal Supremo. Los conservadores, por supuesto, en la calle, en la casa, en los lugares privados dirán: caramba, en lugar de un emperador, trajimos a un emperador. Comienza un gobierno de locura. Es un gobierno verdaderamente extraño, en el que pasó todo menos acción gubernativa. Y esto ha sido un lado, la resistencia republicana, a la cual me esperaría la más rápidamente pasada, porque finalmente sabemos que ganó Juárez, ¿no? Pero la parte interna es interesante, porque nos permitirá, creo yo, que descubramos todos el por qué no pudo funcionar el imperio. Porque tenía contradicciones internas tan terribles como un emperador que ni siquiera sabía lo que quería hacer.